Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esto que lleva por nombre One, Él nos oye, un lugar donde estamos convencidos y estamos seguros de que Dios nos escucha. Y para confirmar esta idea, en esta ocasión tenemos a una invitada que les voy a presentar en un momento más, pero antes necesito recordarles que si están viendo esto por YouTube y no se han suscrito, entonces es necesario, es importante, es casi obligatorio, bueno, si pudiera, sería obligatorio que se suscriban al canal. Por favor, vayan y suscríbanse en este momento. Lo mismo si nos están escuchando a través de Apple Podcast o Spotify. Bueno, también hagan una pequeña pausa o si están haciendo algo, tómense el tiempo y suscríbanse también. Recuerden que todos los viernes estamos compartiendo un episodio diferente que creemos puede ser de mucha bendición. Lo mismo, estamos presentes en TikTok, estamos presentes en Instagram, en Facebook. De modo que por ahí en la semana seguramente te vas a topar con algún extracto, con algún corto de lo que pues hemos estado compartiendo, ¿verdad? En los episodios distintos. Así que síguenos también por allá, dale like cuando te encuentres algo y también ayúdanos a compartir para que otras personas puedan toparse, ¿verdad? Con todas estas historias que pues son de mucha bendición. Repito, nos recuerdan que Dios nos está escuchando. Y bueno, dicho eso, déjenme les presento a quien nos acompaña en esta ocasión. Avi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, gracias por aceptar la invitación. No, un gusto. Gracias. Avi, nos conocemos de tiempo atrás, pero seguramente alguien que te está viendo por primera vez dice, bueno, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces, qué te gusta, etcétera. Ok, bueno, pues mi nombre es Abigail, pero Ok. todos me dicen Abby, ¿no? Es muy raro que alguien me llame por Sí, el ¿verdad? nombre completo, sí. Tengo 23 años y ahorita estoy en mi 8º semestre de la carrera, que es lingüística, prácticamente para enseñar y traducir inglés. Ok. Y pues, yéndome por esa línea, me gusta mucho estudiar idiomas, platicar con mis amigos, salir a caminar y etcétera. Muy bien, excelente, Avi, gracias. Y como ya mencioné, pues gracias también por tomarte el tiempo, ¿verdad? Avi, normalmente la conversación, digo, ya entrando de lleno, ¿verdad? A lo que venimos, la conversación la iniciamos con una pregunta. Ajá. Esta pregunta es, ¿cuál es el primer momento o el momento más significativo en el que te diste cuenta que Dios te estaba escuchando? ¿Lo tendrás en la mente? ¿Qué se te viene a la cabeza? La verdad, sí. Y Ok. es que es una experiencia que desde chiquita me la han contado, porque pasó cuando yo era, pues, casi una bebé. Ok. Me acuerdo que con mi tía teníamos esta costumbre de ir a caminar a la placita. De hecho, está aquí cerca. Ok. Y pues paseábamos por ahí, nos subíamos a los columpios. Me acuerdo que había una tiendita pegada a una pared y a veces comprábamos, no sé, unas papitas, algún refresco, etc. ¿Algún snack? Sí, un snack. Entonces, a mí me encantaba ir, obviamente. Sí. Y desde entonces era muy buena platicando con mi tía. O sea, me gustaba también eso. Ok. Y una de esas veces me cuentan que estábamos en los columpios y todavía no era hora de irnos, ¿no? Pero se fue la luz. En la plaza. En todo el parque, ajá. Y era de noche. Y era de noche. Entonces, mi tía dijo, no, pues Se está acabó. demasiado oscuro, está peligroso, mejor ya vamos a la casa. Y así. Entonces, mi tía me cuenta que en ese momento yo la detuve y le dije, espérate. Y pues ella se quedó como que... Y dice que le dije, déjame orar para que la luz regrese. Y entonces, pues ella, no queriéndome interrumpir. Quitar la ilusión de... Ajá, o sea, fue como que bueno. Y entonces dice que oré y apenas terminé de orar y se prendió la luz del parque. Ok. Entonces, dice que ella se quedó como que aso. Y dice que volteó y yo le dije, Jesús es poderoso. Pero con mi voz de chiquita y no Claro, lo voy a claro. decir. A ver, ¿cómo sería? No, no. Pero entonces siempre, ahora que estoy más grande, obviamente, cuando ando ahí con problemas o que les cuento, no me dicen, acuérdate de lo que dijiste cuando estabas niña, acuérdate que Jesús te escucha, Claro. acuérdate que Jesús es poderoso. Entonces yo creo que ahí fue un muy buen inicio para saber que Él nos oye. Totalmente. A ver, Avi, creo que esta historia es de esas historias que hacen justicia a lo que Jesús dijo, ¿no? De que si no fuéramos como niños no podríamos Claro. entrar en el reino de los cielos. Mira, mientras estabas platicando de eso, yo me preguntaba y te pregunto, Ujú. ¿harías eso hoy? Es decir, de pronto, no sé si se va la luz, pero cualquier otra cosa, estás con alguien, a ver, espérate, déjame orar para que el Señor responda. Te soy honesto, no te quiero Ajá. meter en problemas, yo no lo haría, o sea, o bueno, a lo mejor sí, no sé, pero mi respuesta inicial sería no,
Porque hoy, a la hora de hacer una oración, hay un montón de cosas en la cabeza que me juegan, de decir, bueno, Dios sí tiene poder y hace milagros, pero tal vez no es su voluntad, tal vez Él está pensando, o sea, definitivamente. Ni siquiera por algo malo, ni siquiera por no creer que Dios pueda hacerlo o no, sino porque, digamos, tengo otros conceptos también que están en la Biblia, que son de Dios mismo, que a lo mejor a mí yo no necesitaría que alguien me dijera, no ores por eso, o sea, a lo mejor no va a pasar. Yo mismo sería el que dijera, bueno, pues Dios sabe, ¿no? Y no oro. Sí. Pero el niño, tú, en esa época, a ver, vamos a orar, ¿no? Sí. Ahora, es una situación muy bonita porque, pues, justo oraste y regresó la luz. Que habrá algún escéptico, ¿no? De pronto, que pudiera decir, pues la luz va y viene. Yo siempre digo y creo que es algo que tenemos que asumir, que cada quien decide interpretar lo que pasa en su vida de manera diferente. Y tú lo interpretas de acuerdo a lo que tú crees, conoces y has vivido. Para quienes somos creyentes, pues esta es una respuesta contundente de Dios, ¿no? E inmediata. Que son de las que a veces más queremos, ¿no? Sí. Son de las que más queremos. Pues naturalmente esto tiene que impactar en tu vida, ¿no? O sea, conforme vas creciendo, me llamó la atención que dijiste que ahora cuando tienes algún problema o alguna situación complicada, tu familia te recuerda ese incidente, ¿verdad? Que ocurrió. Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? ¿O por qué han tenido que decirte eso tus familiares? Pues mira, esta es una historia medio larga, bueno, porque se desarrolló por muchos años. Okay. Y hasta hace poquito, yo creo que este año, finales del 2024, como que me hizo clic. Y dije, wow, ya entiendo lo que en su momento no entendía. Okay. Entonces, pues la historia comienza cuando yo estaba en último año de prepa. Okay. Y pues yo en la escuela cristiana, ya todos andábamos viendo qué carrera elegir. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba totalmente perdida. Y no era porque no tuviera opciones, sino porque todas las que tenía en mi mente eran demasiado diferentes entre cada una. Luego eso siempre pasa, ¿no? Ajá, y pues yo decía, bueno, voy a hacer un test vocacional. Tampoco me ayudaba, porque igual como que salían muy emparejadas y no había algo que tú dijeras, mira, aquí sí soy buena y aquí no, de plano. Nada más matemáticas, ahí sí nunca pensé en okay. No, y es que, ¿sabes qué? Pienso, me traslado un poco, varios años en realidad, pero creo que en esa edad como que uno quiere descargar el peso de la decisión en algo más. Sí. Y no necesariamente ser tú, obviamente, porque te dicen, es muy importante, piénsalo bien. Pues eso de alguna manera a varios termina asustándonos, ¿no? De decir, bueno, que la hojita esta me diga, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero no siempre es tan Aparte, yo creo que está este debate entre lo que me gusta y lo que me conviene. También. Según tu opinión propia y también lo que todos te dicen. Porque, por ejemplo, a alguien que vaya a arte, ¿no? Siempre son los mismos comentarios de que vas a vivir, no pagan bien. Eso está bien para hobby. Ajá. Y cuando realmente, si te gusta mucho y eres bueno en eso, o sea, puedes tener miles de oportunidades que paguen muy bien. Pero pues es un proceso, ¿verdad? A lo mejor no es tan fácil. No, y de pronto, ¿sabes qué, Abby? También entender, porque creo que no hay ningún problema en decirlo. No, a ver, no todas las carreras tienen las mismas aspiraciones. Claro. O sea, eso es natural y es normal. Y creo que no está mal. O sea, creo que a veces es lo que uno no termina de entender. A lo mejor tú aspiras, o cualquier persona aspira a ser millonario, y hay otro que a lo mejor no le interesa tanto, ¿no? Tiene otras prioridades. Digo, millonario fue una exageración, pero a donde quiero llegar es que cada quien tiene sus propias aspiraciones, sus propias intenciones, y pues no es necesario que todos aspiremos a lo mismo, ¿no? Pero bueno, entonces la hojita no te decía nada. No, nada. Entonces, pues yo me acuerdo que cuando era chiquita, de hecho, en una brigada que hicimos aquí en la iglesia. ¿Qué es brigada o a qué te refieres? Brigada es como un evento, depende de la magnitud que la iglesia decida, ¿verdad? Que se hace en una comunidad para llevar servicios médicos gratuitos a los que viven cerca o a quienes quieran asistir. Perfecto. Totalmente gratis. Excelente. También puede incluir servicios de corte de pelo, servicios de orientación, que es a lo que voy, etc. Ya. Entonces yo me acuerdo que tú... ¿Yo? Sí, tú fuiste. ¿Qué cosa? No sé qué vas a decir. No sé si esto lo vamos a cortar, aguante. No es cierto. No, nada malo. Me acuerdo que tú estabas a cargo de la sección de orientación en esa brigada.
cómo aconsejar a la gente y que platicaran 2017, 2016 entonces era. Sí, o sea, ya tiene buen rato. Yo Sí, me acuerdo que más o estaba menos. chiquilla. Esto es mucho antes de prepa. Pero bueno, me acuerdo que me dijeron, platica con Jonathan, de que cuéntale Ya, que, ya. ajá, porque ya vas a la secundaria y no sé qué. Ay, ibas a la secundaria sí, apenas. o sea, me estoy remontando Toda la mucho. diferencia de edad, ¿no? Ya. Entonces yo me acuerdo que yo estaba bien decidida. O sea, Ujú. que tú me preguntabas de que, ¿y qué, en qué te imaginas? ¿Que 5 años? ¿Que 10 años? Y yo me acuerdo que desde chiquita tenía, a tal edad voy a estar así, a tal edad voy a hacer mi maestría en esto, a tal edad. Y yo me acuerdo que en esa edad era como que quiero ser escritora. Quiero dedicarme Ok. a algo de libros, que tenga que leer mucho, que tenga que escribir, literatura, que idiomas. ¿Eso me lo dijiste? Sí. Y fíjate, no sé si me estás haciendo construir un recuerdo, pero como que me está Ajá. empezando a llegar flashbacks. Pero No, bueno, sigue y de mejor. hecho traté de buscar la hoja, porque me acuerdo que me dijiste, bueno, no, tal y que no sé qué. ¿En serio? Y, ajá, y luego mi tía hace poquito me la dio, pero la perdí. Entonces, total, todo estaba bien planeado. Y siempre fue por esa área. Escribir. Ajá. Sí, todo lo que tenga que ver con literatura. Pero ya después en prepa, me acuerdo que eso ni lo consideré. O sea, y ahora que veo hacia atrás está muy extraño. Y me acuerdo que mis principales opciones en prepa eran medicina y Ok. diseño gráfico. Ok. Entonces, me acuerdo que fui a aplicar una beca a una universidad privada de aquí y me dijeron de que, ¿y cuáles son tus opciones, no? Ahí les dije esas dos. Y me quedaron viendo así como, No se parecen. ajá, me dijeron, ¿estás segura? Porque son campos totalmente, o sea, extremadamente diferentes. Entonces ya me dijeron de que, mira, piénsalo y luego vuelves. Y yo, Ok. bueno, total, que todo ese proceso difícil. Y me acuerdo que en una de esas ocasiones en la escuela, pues llevamos la clase de moral, Ok. que es como una clase de religión, ¿no? Valores y cosas así. Y pues estábamos leyendo un libro en específico, toda la clase. Entonces nos turnábamos de que, lee el primero, luego el segundo, etc. Entonces, por una razón u otra, me distraje. Ok. Y me acuerdo que en mi grupito de amigas, y pues obviamente nos sentábamos juntas, una de ellas traía ese libro que estábamos leyendo, pero en como un tomo gigante, donde había otros libros adentro. ¿Qué libro era el que estaban leyendo? Historia de la Redención. Ok. Muy bien. Entonces, pues yo le dije, a ver, préstamelo, para distraer. Y me acuerdo que lo estaba hojeando, y llegué a uno que me llamó mucho la atención. Y este libro hablaba de consejos para doctores, para personal de la salud y para asegurar que los enfermos pues realmente sanaran. No Ok. nada más un ratito, sino realmente se mejoraran. Entonces, que tuvieran salud. Ajá, exactamente. Entonces me acuerdo que era algo que a mí me sorprendió demasiado porque dije, si existen libros como este, donde están este tipo de consejos tan claros, Ujú. ¿por qué hay gente que trabaja en esos sectores que no lo sigue? Sí son, relativamente sencillos, ¿no? Ujú. Como ventilar la habitación, dejar que la luz entre, o sea, Agua. una buena alimentación, claramente, movimientos si el paciente pues lo puede practicar, etc. Entonces, pues yo me sorprendí demasiado, tanto así que se me quedó y se me quedó y se me quedó. Y entonces eso me guió a elegir medicina. Ok. Entonces, pues yo dije, por algo leí este libro, por algo me topé con estas palabras y entonces, como las fechas ya estaban cercas al examen de admisión, me puse a orar. Y entonces empecé a pedirle a Dios, ¿no? De que si es tu voluntad que yo entre en esta carrera, pues que yo pase el examen. Ok. Porque en esta universidad a la que yo iba a aplicar, es muy difícil pasar el examen. ¿Qué universidad era? La Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok. Ahorita no sé cómo están los asuntos, pero en ese entonces era muy difícil pasar a medicina. Sí, pues creo que siempre, ¿no? Sí, o sea, ya no sé si cambiaron la dinámica o ok, algo, bueno, pero, ahora sí, no sé. pero según yo sigue siendo. Sí, o sea, y pues en sí. cualquier universidad. Sobre todo porque, para que la gente lo tenga más claro, porque es la universidad, pues es que no sé si es pública, ¿no? Sí, sí es es pública, ¿verdad? Del Estado. Digo, sí se tienen que hacer algunos pagos de todas maneras, pero como es una universidad pública y además es muy buena,
Entonces, pues mucha gente quiere entrar, ¿no? Ajá. Y al mucha gente querer entrar, pues las plazas o los cupos son reducidos. Eso es lo que hace que gente que es muy inteligente a lo mejor de pronto no quede, pues no porque no sea inteligente, sino porque pues se supone, ¿verdad?, que los cupos se reparten en relación al puntaje. Entonces se vuelve todo un... Es decir, que quien ha pasado por ahí sabe de lo que estamos Sí. hablando, ¿no? Entonces, pues yo dije, nunca he sido buena estudiando para exámenes, la verdad. O sea, siempre o estudio una semana antes, días antes, el mismo día, o no estudio. Y con lo que aprendí en la clase. Entonces yo dije, ¿cómo le voy a hacer para este examen que requiere el puntaje más alto a la facultad más cotizada? Y yo, pues ya me queda bien poquito tiempo. Sí. Y entonces, pues pagar cursos no era una opción. Las asesorías que nos daban ayudaban, pero no estaban completamente enfocadas hacia donde yo tenía que ponerme atención. Entonces dije, o sea, voy a orar. Si es tu voluntad, que pase. O sea, yo voy a estudiar como sé estudiar. Y pues tú haz lo demás. Así oré y le dije a Dios. Entonces... Y Jesús es poderoso. Jesús es poderoso. Okay. Entonces, me acuerdo que pues ya empecé mi proceso, que matemáticas, que física, porque eso era lo que más me preocupaba, las áreas que no me van muy bien, que digamos. Entonces, me acuerdo que estaba ahí yo con la estadística y que no sé cuánto, y dije, no, ya valí. No voy a hacerla. No. Entonces, pero seguí estudiando y orando, estudiando. Entonces, ya llegó el día del examen, que hace una fila, y pues presenté un día antes para no presentar en sábado. ¿Por? Pues porque soy adventista y nos guiamos por lo que dice la Biblia y creemos, yo creo también, que pues el sábado es el día de reposo. Ah, ok, bueno. Entonces, pues todavía presenté un día antes. Y ya estaba ahí en la fila, me acuerdo que varios iban para esa carrera y yo dije, somos muchos. Y solo en esta escuela, en esta sede y en este día hay un buen que van a medicina. Oye, tratando de desanimar a los que están en la fila, no, yo creo que mejor busca otra carrera. Ya sé, me han dicho que está bien difícil. Yo digo que te va a ir bien en tal. No, y ahí estábamos platicando y no sé cuánto. Entonces ya presentamos examen, platicamos después, que cómo te fue, que cuál pusiste aquí, no sé cuánto. Entonces yo dije, ya, lo que fue, fue. Y me acuerdo que trataba como de no pensar en los resultados hasta que dio la fecha en que se entregaban. Y la fecha en que se entregaban era un sábado. Entonces yo dije, no los voy a ver hasta que sea de noche. Y me acuerdo que esa mañana, arreglándome para ir a la iglesia, estaba escuchando una de las canciones que van en la película del Príncipe de Egipto. Ok. Que ¿cuál? Dice, ay, ¿cómo era? Si tienes fe, creo que se llama. Esa no me la sé. Ay, se me fue la letra. Creo que la única que me sé es la de Tú, Dios, tienes un plan. Esa es de esa película, ¿no? ¿no? Sí, no, esa es la de José. Ah, ok. Bueno, pero bueno, perdón. El chiste es que es una que hablaba precisamente de ok. la fe, de que si uno tiene fe, los milagros pueden suceder. Entonces, como que me estaba preparando, de que tratando de tener esperanza, tratando de no ilusionarme Pero los tanto. resultados ya estaban. Sí, los resultados ya estaban, pero dije, no los voy a ver hasta en la noche. Todo ese día me la pasé, como no te imaginas. Sí, me O sea, imagino. No, sí, me imagino, de hecho. y ya, llegó la noche, me acuerdo que subí a mi cuarto, puse la laptop enfrente y respiré y creo que volví a orar, o sea, como de que, bueno, sí quedo, aquí está la respuesta, si no, pues también, pero de otra forma, ¿no? Y ya. Pero, perdón, pero ya habías, o sea, ya en tu oración cuando le decías a Dios, y si no quedo, ya habías trazado junto con él o ya le habías compartido algún plan No. de qué hacer, ok. O No, sea, yo estaba así como que... O sea, en realidad ojalá que sí, ¿no? Sí. Ojalá que sí pase. Sí, o sea, obviamente tenía como que la opción de diseño gráfico en mi mente porque estaba entre esas dos al principio. Ok. Ajá, pero no era como que ya tuviera un plan por si no quedaba. Era como que, bueno, pues puedo irme por esta área, pero no sé. Sí. Entonces, ya chequé los resultados y me acuerdo, ay, no, cómo me sentí cuando vi aceptado. Y yo, no puede ser, o sea, me dieron muchas ganas de llorar. Y yo decía, no, o sea, lo vi bien y volví a checar. No, sí, aceptado. Entonces, pues yo dije, aquí es. O sea, Dios quiere que estudie medicina. Y ya bajé, le conté a mis abuelos, todos de que, ay, no, felicidades, que gracias a Dios. Oramos, de hecho, para agradecer. Y creo que hasta me llevaron a comer algo así.
O sea, todo Sí, súper bien. ameritaba. Era Sí, o sea, fue un celebración. momento bastante bonito. Y entonces, pues yo me sentía muy agradecida con Dios. Y ya pasó todo lo que tenía que pasar, inscripción, pago, ir a que me tomaran la foto, que me entregaran el gafet, que los libros que hay que comprar, etc. Y así empecé mi carrera de medicina. Entonces, pues yo realmente al principio nunca dudé porque dije, todo se dio. Y si se dio, es porque aquí es. Claro. Entonces, así me la pasé. El primer semestre, pues bien nerviosa, ¿no? Porque Primer escuchaba día. muchas cosas de medicina. Y sí, ¿verdad? O sea, sí Sí. pasa, lo que dije hace un rato de la fila, a ver, broma, pero igual y no es broma. O sea, sí es como que digo, yo recuerdo mucho que cuando mis compañeros, cuando estaban en la prepa, querían estudiar medicina, hasta parecía que querían decirles, mejor no estudies eso, ¿no? Pero Sí, bueno, o sea, comentarios de todo tipo, sí, tanto buenos, pero muchos malos. sí, muchos malos. Entonces, pues con todo eso en la cabeza, ya empecé mis primeras clases y en primer semestre en esa universidad, no sé si sigue igual el plan, pero creo que sí, las más difíciles del primer semestre son embriología y bioquímica. Okay. Las demás no es que estén fáciles así, pero no te requieren tanto como esas dos. Entonces, con que pases esas dos, como que ya puedes moverte de semestre, aunque debas algunas otras. Ah, ok. Entonces todos como que se enfocan en pasar esas dos. Y me acuerdo que pues yo así toda desubicada, pero segura. Y esa semana como que estuve tratando de mantenerme organizada, poner atención, etcétera, pero no conocía a nadie. Y yo nunca he sido de hacer muchos amigos porque soy Ok. medio introvertida. Entonces, Ok. si no se me acercan, para mí es medio difícil acercarme. Pero me acuerdo que en esas primeras semanas estábamos todos afuera de embriología para tomar un mini examencito, pero que sí contaba, entonces estábamos todos así con el libro aquí. Y yo no me había dado cuenta que había examen. No sé por qué razón, si no estaba en el grupo de WhatsApp del grupo o qué rollo, Ajá. pero pues no sabía. Y en eso llega una chava y abre las puertas así, bien apurada, porque hay unas puertas que dividen el pasillo con donde estábamos. Entonces ella dice, ¿qué es lo que hay que estudiar? Ya pasaron el examen. Y pues yo estaba aquí en la puerta y le dije, no, hay examen. Y luego dice, no, sí. Y yo, ¿cómo? ¿De qué? Entonces en eso llega otra y dice, ¿están solas? No, que sí. Ay, el examen. Y de ahí nos volvimos amigas. Ok. Entonces yo dije, pues aquí ya gracias a Dios tengo amigas. O sea, Ajá. todo se iba desarrollando y yo, bueno, todo va cayendo en su lugar. De hecho, sigo siendo amigas, o sea, amiga con ellas. Un saludillo. Un saludo, las quiero mucho. Entonces, pasó el examen, pasó más rato, ¿no? Se fue dando el semestre y gracias a Dios sí pasaba lo que tenía que pasar. O sea, en cuanto a exámenes y Sí. todas esas cosas. Reprobé uno que otro, pero... Pero las materias en general, sí. Sí. Entonces llega el fin del semestre. Gracias a Dios paso las dos que tengo que pasar, que Ok. son esas de embriología y bioquímica. Entonces yo dije, bueno, o sea, vamos por buen camino. Sí, sí era por aquí. Sí. Todo bien. Y yo ¿Te bien. gustaba aparte? Sí, o sea, se me hacía muy interesante porque era algo totalmente nuevo para mí. O sea, el cuerpo humano, mis respetos, porque es una maquinaria increíble. Entonces, el ir conociendo cómo se forma un bebé, o sea, las sustancias que tienen, que están a juego en nuestro organismo y qué pasa si no hacen lo que deben de hacer. O sea, era como una perspectiva completamente diferente y muy bonita. Entonces, yo emocionadísima por entrar al segundo semestre, que si alguien de los que ve esto ha estado en medicina y sobre todo en esa universidad, se sabe que anatomía en segundo semestre es la que depura a muchísimas personas de la carrera. Ok. Entonces, pues yo decía, no pasa nada, o sea, pasé estas dos, anatomía sí la voy a pasar. O sea, va a estar difícil, pero sí la paso. E histología también. Esas son las dos difíciles del semestre que seguía. Pero el problema aquí era el sábado, que los exámenes pues se aplicaban ese día. Todos los exámenes. Sin exámenes no pasas. Pues sí. Entonces yo decía, bueno, pero si Dios me guió aquí, pues Él va a obrar, ¿no? Claro. O sea, van a cambiar el día, me van a dar chance. O sea, no pasa nada. Yo feliz.
Entro a segundo semestre, empiezan las clases y vuelven a confirmar que pues los exámenes son eso. Pero hasta ahí yo estaba de que no pasa nada. Algo va a ocurrir. Algo va a pasar. Entonces, pues ya tomo mis clases, pasa una semana creo que fue, y entonces ya dije, no, pues ya hablé con los profesores, pero todos me dijeron como de que yo no te puedo cambiar eso, o sea, no puedo hacer una excepción porque yo no soy el jefe del departamento. Entonces tienes que ir a hablar con ellos para ver si te dan una solución. Sí. Entonces, pues yo dije, bueno. Y en ese entonces era todavía más introvertida que hoy. Y dije, Bueno. ¿cómo le voy a hacer? Ir a hablar con el jefe del departamento, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a explicar? Pero dije, no, pues voy a ir. Obviamente oré. Fui primero con el jefe de histología. Y me acuerdo que ese día yo salí de la oficina, o sea, mal. Porque pues me dijo que no. Pero me lo dijo de una forma que la verdad me hirió bastante. Fue grosero. En cierta forma sí. Nunca Ok. me dijo palabras antisonantes ni nada, pero me hablaba con mucha condescendencia. Como de Ok, que, con su actitud. sí. Entonces, pues dije, bueno, lo intenté. Y aún así, yo creo que algo puede pasar. Y fui con el de anatomía, pero me recibió su secretaria. Y le expliqué, o sea, me preguntó por qué vienes, qué le quieres decir, o sea, cuál es tu asunto. Pues ya le dije. Y me acuerdo que se rió en mi cara. ¿En Y me serio? dijo, él no atiende esas cosas, de que lo siento. No me dejó ni pasar. Entonces, yo estaba como de que debo de insistir más, me voy, debo de insistir más, me voy. Pero me sentía tan mal que me fui. Entonces así quedó. Y dije, no, pues no pasa nada. Pues me voy a enfocar en segundas. Si no voy a pasar en primeras, porque pues me dijeron que no iban a cambiar las fechas. Y a menos que pasara un milagro, que aún así yo pensaba, puede ser. Pues yo dije, lo más lógico es como que, bueno, no voy a pasar en primeras porque no puedo ir a los exámenes, pero tengo segundas. Ok, para dejarlo más claro, segunda sería como reprobar la materia de manera, digamos, normal, ¿no? Ajá. Se acaba, no la pasas porque pues nunca fuiste a presentar. Y segunda sería como que un examen global de todo lo que se vio en el semestre, ¿no? Exacto. Ajá, y si lo pasas, pues ya. Avi, ¿hasta qué punto es tan importante? Es porque dijiste que todavía creías en eso. O sea, ¿hasta qué punto es tan importante para ti en este caso, el no presentar porque es sábado, eh, al grado de estar dispuesta a reprobar, ¿no? Sí, claro. Pues es que si sabes que viene de Dios y lo dice en la Biblia y uno pues obviamente quiere ser obediente y sabes que esa ley fue dada por amor, Ok. entonces uno dice, bueno, Dios sabe. Y si Él va permitiendo que las cosas pasen así, pues Él también sabe. Sí, Y sí fue difícil. por supuesto. Porque claro que mis compañeras, por ejemplo, que no son de mis mismas creencias, Sí, claro. pues me cuestionaban, ¿no? De que, ¿por qué no vas? O sea, es solo un día. Pero es un compromiso que uno tiene con Dios. Entonces yo decía, no, o sea, Él sabe. Y además, digo, es coherente con lo que has estado platicando, porque en cada oportunidad has mencionado que de alguna u otra manera siempre decías, ok, señor, si tú quieres, voy a seguir avanzando. Ajá. Y él, pues, de alguna manera fue allanando el camino, ¿no? Pero ahora, bueno, te topaste con esto y tu decisión por eso es, bueno, si Dios no está cambiando esto, pues me espero a las segundas, ¿no? Ajá. ¿Y Pero cómo te fue con eso? ahí voy para él. Pero mi pensamiento seguía en que yo de aquí soy y de aquí no me voy, porque Dios me permitió entrar y pues Él va a mover lo que tenga que pasar para que yo continúe. Entonces, pues fui a mis clases, a mis laboratorios, pero llegó un punto en el semestre que como que me cayó el 20 de que realmente me iba a ir a segundas y eso me dio un bajón. O sea, porque yo en mi mente como que seguía teniendo la esperanza de que algo cambiara, pero pasó el primer examen, pasó el segundo examen y nunca me dieron chance. Entonces, y busqué como que apelar a que me ayudaran, pero por todos lados donde me iba era como que no podemos. O sea, y tú metiéndote a medicina sabías que eso iba a pasar. Entonces era como que, pues no. Y ya cuando me pegó eso de que me voy a ir a segundas, voy a tener que presentar, como tú dijiste, un examen de todo el semestre.
como que ahí fue cuando, no sé, decaí bastante. Estamos hablando ya emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, ajá. Porque para darles un poquito de contexto, desde niña yo siempre había sido buena estudiante. Ok. Nunca había reprobado ninguna materia. Mi boleta o lo que fuera, pues no bajaba de cierto número. Y yo me mantenía en ese estándar para mí misma, porque pues me gustaba aprender, me gustaba Claro. estudiar y pues obviamente no me gustaba reprobar. Sí. Entonces, como que eso me pegó muy fuerte en mi valor como Sí. persona. Y me hizo darme cuenta de lo mucho que yo dependía de la validación académica para sentirme yo. Ok. Pero aún dándome cuenta, no lograba salir de ese sentimiento. Entonces, solamente fue empeorando conforme el semestre pasó. Tanto así que la presión que yo sentía me hizo dejar de ir a mis clases de anatomía porque era demasiado para leer cada día. Eran como 40 páginas y luego el día siguiente, cuando fuera a la clase, el doctor era como de que sacaba una lista y decía, no sé, Pérez López, pasa al frente a exponer la clase. Y si no leíste, Ya perdiste. y si no pasabas, aunque fuera una vez, ya fuera voluntario o por la lista, al azar, te bajaban puntos. Entonces, eso como que me traía más presión todavía. Que de todas maneras, pues ya los puntos eran irrelevantes para ti, ¿no? Ajá, pero entonces por eso también era como que, ¿por qué me voy a ir a estresar si ni voy a pasar? También entró ese tipo de mentalidad en mí de que, ¿para qué lo hago si ni voy a pasar? Y ahí también fue un error, porque pues el conocimiento aún así lo necesitaba. Claro. Entonces, pero caí en esta mentalidad que nada más me iba haciendo para abajo y para abajo. ¿Esto lo percibieron los que estaban a tu alrededor? ¿O fue algo que mantuviste solamente para ti? Yo creo que llegó un punto en el que sí lo percibieron, pero al inicio yo trataba de hacer como que no pasaba nada. O sea, como Ok. que lo comentaba tipo de chiste, de que, ay, no, ya ando valiendo, de que, ay, no, no aguanto. Pero era como de que, pues está en medicina, obviamente va a sentir que anda valiendo, pero no creo que valga. Sí. Entonces, pero ya llegó un punto en el que yo creo que estaba tan mal que, pues sí. Oye, Gaby, ¿y hasta qué punto también, digo, ahorita que estás diciendo me quedé pensando, hasta qué punto también estas ganas de no querer mostrarte sin fe? O También, sea, ¿me explico lo que quiero decir? O sea, digo, por un momento tú misma dijiste, no, estaba tranquila, dije, algo va a pasar. No pasa, no pasa, no pasa, no va a pasar. O sea, y el no querer decir, el no querer aceptar que no va a pasar, porque es que yo siento que eso a veces es también bien complicado y claro. poco podemos hablar de eso con alguien más porque nos genera un poquito de, pues de vergüenza, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Pues no pasó el milagro que yo estaba esperando y ahora ya no sé qué esperar. Exacto. En este proceso o en esta parte del proceso en el que te empezaste a sentir mal, ¿seguías orando? Fíjate que ya casi no. Es un poco lo que te planteo, ¿no? O sea, es como el resultado de decir, es que estoy esperando el milagro, estoy esperando el milagro. No llega, no llega, no llega. ¿Y ahora? ¿No? ¿Cómo vivías esa parte espiritual entonces, en ese momento? Yo creo que, ahora que me lo haces pensar, en ese momento cuando ya la presión fue demasiada y me di cuenta que de plano iba a tener que irme a segundas, si bien me iba, Sí. mi, o sea, no oraba, no quería orar, o sea, era como que tenía un rencor Ok. y yo decía, y a la vez me sentía mal por ese rencor. Eso, sí, O total. sea, yo decía, es que no quiero hablar contigo porque me siento enojada. O sea, Estafada a lo mejor, ajá, ¿no? o sea, y pues no quiero ser mala, o sea, no sé, no te quiero decir cosas feas. Ni decirte que estoy, no sé, decepcionada, que estoy triste, o sea, porque ahora que dices así, pues sí, era como, no quiero admitir que tengo, o sea, me falta fe o Sí, a ver, es que es un concepto es que bien no sé, raro. Decir ajá, que, no, o sea, yo no me atrevería a decir que te falta fe. A lo mejor lo articulé de esa manera, pero no necesariamente me refería a que te faltara fe. Sino más bien al hecho de, es que es algo que pasa con nosotros, o sea, con nuestra creencia, pues sí, con nuestra fe, o sea, tú crees de verdad que va a pasar un milagro.
y de repente el milagro no pasa. A ver, lo lógico es que te sientas confundido. Claro. Lo lógico es que te plantees, porque somos humanos, por eso es lógico, ¿no? Que te plantees, si hay alguien que me está escuchando, o sea, si estás ahí, y es más, y no me extrañaría que a lo mejor se te hayas planteado a ti misma, ¿y si era Dios el que me estaba metiendo medicina? ¿No será que acá a lo mejor yo fui la que quiso ver que... Pero bueno, es todo parte de, ¿no? O sea, es Sí. todo parte de... Pero bueno, ok. En ese momento tú tomaste Sí. distancia con Dios. Sí. Y aclarando, más bien yo era la que tenía miedo de tener una falta de fe. Ok. O sea, ahora ya que lo pienso bien. O sea, ese era mi miedo también, como de que admitir, o más bien sentía yo como que a lo mejor ahorita como no estoy haciendo esto, como no estoy creyendo en esto, por eso. O sea, era una confusión como no tienes idea. Y se iba apilando con otras cosas de tareas, de exámenes, de expectativas, de comentarios. Y era una bola de nieve que yo sentía en mi espalda. Y ay, no, era horrible. Entonces, conforme eso fue desarrollándose, esta vergüenza de, ay, es que, pues no está pasando. Y yo pensé que sí, la gente le dije, y etcétera. Me llevó a eso que tú dices, una duda extrema. Y esa duda me llevó al rencor y me llevó a una confusión demasiado grande que cada día yo no me la podía sacar de la mente. O sea, era como de que, como tú dices, así exactamente. ¿Y qué tal si él no quería que estuviera aquí en medicina? ¿Qué tal si yo fui la que se empecinó con esa carrera? ¿Qué tal si yo malinterpreté todas las señales, todas las oraciones que le pedí? ¿Qué tal si esa frasecita se me quedaba en la mente como no tienes idea? Entonces dije, no, pero es que sí pasé el examen, es que sí, no sé, Sí. todo así. Y eso como que me llevó al rencor, porque decía, entonces, ¿por qué me permitiste entrar aquí? O sea, si tu voluntad era que entrara, ¿por qué no me hiciste este milagro? Porque yo sé que a otras personas sí se los he hecho. ¿Por qué si me permitiste entrar aquí, me está yendo súper mal? ¿Por qué si me permitiste entrar aquí, me siento tan mal? O sea, y yo decía, no, a ver, es que yo también estoy fallando en esto. No, es que yo también estoy fallando en otro. Ya. Era una combinación de factores que yo ya ni sabía para dónde pensar. O sea, y eso trae un cansancio mental Por supuesto. que no Y- se lo decía a nadie. No, y además, Abby, creo que eso, o sea, a ver, no lo hiciste con malas intenciones. Por supuesto, no querías hacerte sentir más mal. Pero creo que eso es una forma de, lo quiero decir con mucho cariño, ¿no? No te quiero decir nada a ti, pero es que siento que es algo que nos pasa mucho a los seres humanos. O sea, creo que eso es no terminar de entender cómo es que Dios se conduce o cómo es que Dios trabaja o cómo es que Dios se quiere relacionar con nosotros, ¿no? Esto que dijiste al final me hizo mucho ruido, o sea, mucho eco, mejor dicho, en el sentido de, empezaste a preguntarte también tú cómo estabas fallando. Y eso queremos hacer muchas veces y eso termina pues mal. Ese ejercicio nunca va a terminar bien, Claro. porque nunca vamos a ser merecedores de nada, ¿no? De lo que tenemos. En realidad todo lo que tenemos es un regalo. Pero como seres humanos tenemos esta tendencia, Sí. o sea, empezar a buscar razones por las cuales las cosas no salen como yo quiero. A veces no está tan complicado, simplemente lo que quiero no es necesariamente lo mejor, ¿no? Es complicado asimilarlo, eso sí es complicado. Claro. Pero al final Dios, pues si creemos, en este caso tú tenías la convicción de que Dios conducía tu vida, pues eso es lo mejor a lo que nos podemos apegar, ¿no? Y esto que decías de esta sensación de decir, ¿será que yo forcé? ¿Será que yo caminé creyendo que era Dios el que me guiaba? Mucha gente pasa por eso y probablemente a lo mejor alguien que está escuchando, ¿no? O viendo ahora tiene este pensamiento o está luchando con algo como esto, pues lo que dijiste, a ver, apégate a lo que Dios dijo. Aunque ahora parezca diferente, o aunque ahora sientas que a lo mejor te pudiste equivocar, si en ese momento Dios te hizo sentir la convicción de que ese era el camino, entonces no te arrepientas. Espérate a ver qué pasa, ¿no? De pronto Dios sabe por qué ahorita las cosas no están saliendo como tú crees, pero espérate, porque Dios no cambia de opinión. O sea, Claro. Dios no cambia de opinión de un día a otro. Sin embargo, pues Él tiene Sí, él ve el panorama completo. Correcto. Tiene una visión distinta a la nuestra.
Entonces, pues ya, caí en este pozo mental y me acuerdo que fueron de los meses más difíciles. Me sentía tanto deprimida como ansiosa y era una combinación horrible. Sí. Entonces trataba de motivarme a mí misma, trataba de como de que forzarme a hacer las cosas. Y yo decía, no, o sea, tengo que. Y así, pues bueno, sin más que decir, reprobé, obviamente. Sin más que decir. Y, o sea, ya para ese punto del semestre que obviamente sabía que no iba a pasar, yo había dejado de ir a mis clases. Aún, o sea, aunque yo realmente disfrutaba mucho de, por ejemplo, histología, que es como anatomía, pero en mini, en las células. Entonces, yo me acuerdo que, la verdad, eso sí se lo agradezco mucho a Dios, que ese semestre mi doctor de histología, que todavía recuerdo con mucho cariño. Le mandamos un saludo también. Le mandamos un saludo si ve esto. Él siempre llevó la clase de una manera que era como, aprendes, pero sin presión extra. Ok. O sea, te impulso, pero no te empujo. O sea, no, era un balance bastante bonito. Y compartía lo del libro, daba él la clase, pero abría espacio para que tú tuvieras que participar. Ese era un maestro. Exactamente. A ver, sin el afán de molestar a nadie, porque yo no soy esa profesión, aunque a veces me toca, ¿verdad?, ejercer algo como eso, no todos los días, pero de pronto se siente, ¿no? Claro, o sea, que como sí. Estudiante, al maestro que recuerdas en realidad con cariño, puede ser enojón a lo mejor, no sé, pero es el que te enseña, ¿no? Uh-huh. O sea, es el que se esfuerza por enseñarte. Ajá. Los otros a lo mejor eran médicos. Exacto. Y a lo mejor sabían lo que estaban diciendo, pero pues maestros no son, ¿verdad? O sea, digo, hablando, ni los conozco, pero creo que a todos nos ha tocado en algún momento entender esta diferencia y qué valor que existan todavía maestros así. Así que un saludo a ese maestro y a todos los que son maestros. Claro que sí. Y se esfuerzan. Entonces, me acuerdo mucho, o sea, todavía lo tengo muy presente y sigo agradeciendo porque él fuera el doctor que estaba a cargo de mi clase. Y como dices, o sea, en vez de, digo, porque pues ahora estoy en ese campo, ¿verdad? Y me acuerdo mucho una frase que dice que el maestro es el que facilita el aprendizaje al alumno, no el que se lo impide. Y muchos médicos, como tú dices, súper buenos en su área, pero era como que no querían que avanzaras. Tú sentías eso como estudiante. Eso. Aunque a lo mejor no lo hicieran adrede, pero tenías esa sensación como de que me está poniendo trabas donde no debería, claro, etcétera. Entonces yo me acuerdo que llegó la semana antes del último examen y yo de plano no había ido. Y ese doctor me escribió y me mandó a hablar con un compañero primero. Y después me dijeron, oye, mándale mensaje al doctor porque está preguntando por ti, que por qué no has venido. Y yo, ya me va a regañar. Y dije, no. Dile que lo en la segunda. Sí, yo así como de que ya no puedo aguantar otro regaño. O sea, si yo ya estoy súper decepcionada conmigo misma y siento que he defraudado a muchas personas, ahora que él me diga algo más, no, hombre, o sea, me voy a derrumbar. Pero dije, no, o sea, pues por respeto al doctor y todo, pues sí, tengo que escribirle. Le mandé un mensaje y le pedí disculpas por no haber ido a su clase. Y me acuerdo que él me contestó y me dijo, ¿estás bien? Y yo me saqué de onda porque pensé que me iba a decir, no, pues, o sea, ¿por qué no has venido y que no has entregado esto? No sé qué. Me dijo, pero ¿estás bien? Porque yo sé que estás pasando por esto. Sé que no vas a poder pasar en primera. Sé que vas a tener que presentar todo el curso en segundas. Y por eso te quiero invitar a que vengas otra vez. Dice, porque aunque no vayas a pasar este examen de primeras, lo que veas en las clases te va a ayudar para el que sigue. Y es más fácil estudiar de algo que ya escuchaste alguna vez, ¿no? Exacto. Entonces dice, no te desanimes y ven. Y también, pues, el último proyecto, que es el PIA, ¿no? Me dijo, y te quería preguntar si lo quieres hacer sola, si quieres que te metan en un equipo. Entonces ya, hablamos de eso, pero se me hizo un detalle muy bonito de que fuera como que me preocupa tu desarrollo académico y quiero que te vaya bien. Entonces eso como que me dio un empujoncito. Pero aún así me fui para abajo otra vez.
solo quería hacer una pausa porque incluso en todo este proceso tan difícil, Dios estuvo presente a través de detalles como esos. Claro. Entonces, pues ya, termina ese semestre, no paso segundas, porque como dije, no estuve yendo a las clases que tenía que ir, me desanimé y como que tomé una mentalidad que no era. Y me acuerdo que dije, bueno, no, pues ni modo, terceras. Que terceras es volver a repetir todo el curso, como en primeras. Como en primeras. Entonces, pues dije, no, ni modo, tercera será. Y yo con la esperanza de que cambiaran el día otra vez. Entonces, me acuerdo que en ese periodo escolar ya había más gente de mis mismas creencias en el mismo semestre. Ah, ok. Entonces yo dije, bueno, esto se está viendo mejor. Ya somos varios. Porque si somos varios, pues a lo mejor eso hace más ruido en la administración y nos dan chance de presentar otro día. Entonces teníamos un grupo pequeño que es como reuniones para hablar sobre la Biblia, sobre temas relacionados a Dios y convivencia, orar por cada quien, peticiones, agradecimientos. Teníamos estas reuniones una vez por semana y pues ahí orábamos también por eso, ¿no? De que nos dieran chance de presentar otro día que no fuera sábado. Y fue avanzando el semestre otra vez y yo seguía como que con ese mismo desánimo, pero tratando de no hundirme. Claro. Entonces, me acuerdo que ya llegó un punto en el que fuimos a hablar todos con alguien, mandamos cartas, y al principio nos dijeron como que no, o sea, pues no se puede otra vez. Y luego ya me acuerdo que justo antes de que terminara ese semestre, otra vez, o sea, ya pasó todo, yo dije, no, pues como que ya estoy perdiendo mucho el tiempo aquí. O sea, ya se iban a ir a segundas todos. Sí, o sea, y dije, ya cuántos semestres llevo en segundo semestre. Y para mí, o sea, cuando en realidad, o sea, tú dices, no todos completan una carrera en el mismo periodo de tiempo y está completamente bien. Pero yo misma era la que o sea, me presionaba mucho de que, no, es que ya se te pasó un chorro de tiempo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y me acuerdo que otra vez era como que, es que, ¿qué? Y sí hablaba con Dios, pero ya no tenía esta disposición tan abierta hacia lo que Él me dijera. Okay. Y era como que, no, es que tú me metiste aquí. O sea, y si tú me pusiste aquí es porque quieres que esté aquí. O sea, tú me elegiste para ser médica. No es que tú, aunque, y luego llegó un punto en ese periodo ya, cuando estaba en terceras, que empecé a preguntarme, ¿y realmente quiero estar aquí? O sea, realmente quiero sentir esta presión todo el tiempo. Y luego también veía a mis demás compañeras en la misma situación y yo veía ciertas diferencias. Y yo digo... ¿Cómo diferencias? Ellas, a pesar de lo que estaba pasando y de que sabían que podían reprobar y todo, no veía que les pesara tanto estudiar como a mí. Ok. Entonces yo dije, hay una diferencia en la pasión que sentimos hacia esta área. Ya entendí. O sea, realmente pertenezco aquí. Y luego eso habría otro apartado en mi mente que me traía más ansiedad porque era, bueno, si no pertenezco aquí, entonces ¿a dónde? O sea, si no me quedo aquí, entonces ¿a dónde me voy? Yo no tengo un plan B. O sea... Y aparte, la convicción que tenías de que Dios te había puesto ahí, ¿no? Sí, o sea... También tener que luchar contra eso. Eran muchos factores que yo me sentía atrapada en medio de un tornado, yo creo. Demasiadas cosas en mi cabeza que me hacían no poder avanzar hacia ningún lado. Entonces, pues sí oraba y como que trataba de convencerme a mí misma otra vez de que Dios me había puesto ahí. Y así. Entonces me acuerdo que ya llegó un punto en el que yo dije, ya no aguanto, o sea, no sé qué voy a hacer si me salgo de aquí, pero, o sea, es demasiado la presión que siento que yo dije, bueno, si no nos dan chance otra vez, me salgo. Y si sí nos dan chance, pues me quedo. Entonces yo me acuerdo que estaba en un grupo con las chicas que tenían la misma situación que yo. Y como que nada pintaba para que sí nos dieran luz verde, ¿no? Entonces ya como que no me acuerdo si era por fechas o si fue algo personal, pero dije, ok,
ya no voy a seguir. ¿Esto lo pusiste en oración también? ¿O no tanto? Sí lo puse, pero no con el mismo fervor. Okay. Sí se lo platiqué a Dios, pero eran oraciones como de que te digo, pero no quiero pasar tanto tiempo aquí porque estoy molesta. Te aviso, pero no estoy preguntando. O sea, no sabía cómo sentirme. Sí, o sea, ¿qué esto quiero hacer? No tanto así, pero era como que no, o sea, es que... Es un no decir, sé. pero mira, Vi, creo que aún eso, o sea, creo que cuando somos creyentes, de pronto tenemos mucho miedo, lo voy a decir así, de decirle a Dios cómo nos sentimos, aunque ya lo sabe. Sí. O sea, la realidad es que ya lo sabe. Y de pronto luego está esta idea o esta creencia de decir, es que a Dios no le puedes hablar así. A ver, no estoy diciendo que hables con malas palabras, Ah, claro. pero hay quien dice, no, es que molesto, no. ¿Cómo te atreves tú a hablarle molesto a Dios? No, a ver, creo que cuando una persona está molesta o triste o decepcionada o lo que sea, yo creo de verdad que no tendríamos por qué limitar nuestras emociones, porque Dios ya las conoce. O sea, no necesitas cerrar tus ojos, poner tus manos así, por decirlo de alguna manera, para hablar con Dios y que Dios te escuche. Pues Dios escucha lo que estoy diciendo ahora y escucha lo que estoy pensando, aunque no lo diga, aunque no lo formule con mi boca, pues sí, Dios lo conoce. Entonces, creo que temor no debería haber en decir, ¿no? De hecho, hay ejemplos bíblicos. O sea, hay ejemplos bíblicos que en oración, puede decirlo así, le reclaman a Dios sí, claro. que haga lo que dijo que iba a hacer, ¿no? Pues están decepcionados, están frustrados, están tristes. Entonces, yo creo que eso es verdaderamente terapéutico. O sea, de verdad creo que más que reprimir, deberíamos buscar expresar a Claro. Dios. Dios no se va a ofender. Uh-huh. O sea, Dios conoce que somos seres emocionales. Él nos hizo así. Entonces, sí, claro. Pero bueno, entonces tú pusiste tu mano de Dios y finalmente tomaste la decisión de... Sí, dije, me voy a salir. Y ¿Cómo lo tomó tu familia? Mi familia a este punto, por verme en la condición en que yo estaba, era lo que te haga bien. Ya. O sea, en donde estés sana y feliz, ahí te queremos. Entonces ya cuando les dije, pues fue bueno, ok, pues haz lo que se tiene que hacer, de darte de baja, el papeleo y cosas así, y ve pensando en qué vas a hacer después, que era lo difícil. Y yo, no, pues nada más. Y entonces ahí pasó algo que dije, fue un remate para mí y en ese momento me dio mucho coraje. Que justo cuando tomé esa decisión, así de que ya la tomé, al día siguiente o esa misma noche, ponen en el grupo las chavas que tenían mi misma situación. No. Nos dieron chance. No puede ser. Y yo no sabía cómo sentirme. Yo decía, bueno, pues es una respuesta, pero... o sea, yo sentí como un golpe. ¿Pero qué sentías? O sea, entiendo que lo estás queriendo describir y te agradezco mucho porque la gente puede conectar con estas sensaciones. Pero ¿qué era lo que estaba pasando por tu mente? Me sentía como humillada. Por Dios. Sí, pero o sea, era como, o sea, yo sentía como si se estuviera riendo de mí. Ok. Pero era por mi perspectiva de ese momento. Por supuesto. Entonces, aún así yo dije, bueno, por algo es. Pero ya, o sea, yo estaba casi arrastrándome, aferrándome a eso, porque yo sentía horrible. Pero dije, bueno, está bien, ya decidí, así se dieron las cosas, vamos a ver qué sigue. Ya estabas dada de baja, además. Ya estaba dada de baja. O sea, el día que te diste de baja, ese día les dieron chance. Ah, no, Al día siguiente, algo así. No, yo ya había decidido totalmente. Okay. O sea, ya no era como que, bueno, a ver si... No, o sea, yo ya había dicho ya. Ah, ok. O sea, y ya iba a continuar con lo que seguía, porque pues eran varios días. Ok. Pero el hecho de que yo hubiera sido tan, o sea, lo hubiera pensado de manera tan determinante y pasara eso. Pues dije, ok, ya entendí. Listo. Okay. Entonces, pues bueno, ya después siguió lo demás, me di de baja. Algunos sí me preguntaron de que, ay, ¿por qué estás segura? De que esto y que el otro. Y yo digo, ya no me metan más dudas, ya me decidí. Con ganas de grabar un audio para que lo escuchen cada vez que te preguntan, ¿no? Y no estás repitiendo. Sí, o sea, y entonces cerró esa etapa de mi vida.
Entonces dije, bueno, tengo que buscar qué es lo que voy a hacer ahorita. O sea, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces me acuerdo que yo seguía pensando mucho en la carrera porque era algo muy, o sea, yo tenía sentimientos muy contradictorios y de hecho tengo muchos diarios, porque yo estoy muy acostumbrada a escribir, muchos diarios en donde yo leo ahora y digo, no, pues sí, porque era un ir y venir de me gusta estar aquí, pero no quiero estar aquí. Era una paradoja bien extraña y era como, me quiero salir, pero me quiero quedar. Y luego yo lo analizaba y decía, ok, ¿por qué me quiero quedar? ¿Es porque realmente amo la medicina, el ayudar a los demás? ¿O qué factor de esta carrera está haciendo que dude de las otras? Y entonces me llevaba un análisis, o sea, ya cuando tuve que considerar bien moverme hacia otro lado, me fui dando cuenta de muchas cosas, que era, aparte de esas diferencias que ya mencioné, de que yo veía que les gustaba más a otras personas la carrera que a Sí. mí, entonces me di cuenta de que mi orgullo tenía mucho que ver. Ok, como no aceptar una derrota, tal vez. Okay. Claro, eso era parte de mi miedo a fracasar, mi miedo a que dijeran, ah, mira, entró a medicina y no pudo. Porque para mí era como, tengo una imagen que sostener. Ya, Porque desde chiquita, lo que decías. y realmente nadie me presionaba, como de que, por ejemplo, cuando los papás te dicen de que tienes que sacar esta calificación o si no, tal. Nunca. Pero era algo que yo misma tenía en mente, que Claro. decía, no quiero bajar de aquí. Entonces, para Y eso tampoco mí, está mal. no, simplemente que esta vez lo llevé al extremo. Sí. Entonces, pues tenía eso y conforme fui analizando, o sea, yo lo que quería era una carrera con propósito, que era lo que me detenía de salirme de ahí también. Era Ok. como de que, es que aquí ayudo a la gente, o sea, aquí hago algo que importa. Y no es que las demás carreras no lo hicieran, Sí, pero como que lo veía muy claramente. sí, sí, sí. Y luego aparte también tenía el otro lado del ego, de que siempre era padre decir, ¿qué estudias? Medicina. Por la reacción de las personas, ¿no? Ya. Siempre así, Ir con tu bata. sí, que Que los en memes, ¿no? De primer la raza. semestre, ¿no? No, pero ya ves que luego suben fotos así de que la Sí. raza ya anda con bata. Digo, sin ofender si alguien trae su bata ahorita y lo está viendo, ¿no? No es Es recomendado de cura. porque ese es para esterilizar el ambiente. O sea, fuera de ambiente estéril, pues como Para que... fresear, ¿no? Bueno. Bueno, eso cortémoslo porque... Pero el chiste es que, pues, mi ego también tenía una parte a jugar en este asunto, porque era bueno, mi papá también siempre era como que mi hija estudia medicina y decir como, ah, futura doctora, muchos comentarios. Sí. Entonces, pues yo estaba de que si no es medicina, ¿qué voy a hacer? O sea, hay otras cosas que me gustan, pero no me apasionan tampoco, o sea, era como que... Y dije, bueno, me voy a tomar un break y me metí a trabajar Ok. un semestre como sabático. O sea, de descanso. Sí, de descanso. ¿Pero te viniste a trabajar de qué? Entré a una empresa como practicante de recursos humanos, pero para un área especial de la norma 85, que es como cuidar el bienestar de los empleados. Ok. Tanto salud física como mental, como balance trabajo, Ah, ok. casa, etc. Entonces, en este puesto, pues yo tenía que tomar signos vitales, glucosa en sangre, hacer como que un expediente de cada trabajador, dar cursos sobre la alimentación saludable. Ahí aproveché, metí los 8 hábitos Ya. que sabemos que son buenos, de que, no sé, tomar agua en vez de refresco. Y les explicaba a los trabajadores y me gustaba mucho la respuesta que obtenía de la gente porque era como, wow, ¿por qué no nos habían dicho esto antes? Muchos no lo sabían y otros como que lo sabían, pero no entendían o no estaban conscientes Ujú. del alcance que tiene un hábito así, que puede ser sencillo entre comillas. Entonces siempre me decían como que, ah, sí, y esto y el otro. Y yo decía, ay, qué bonito. Y entraba otra vez de que, ay, ¿por qué me salía medicina? ¿Y si vuelvo? Y, y así, ¿no? Sí. Entonces, pues fue todo un proceso. En ese trabajo aprendí bastantes cosas, a desenvolverme más con las personas.
tuve que salir de mi zona de confort bastante. Y después, pues ya, continué. Cuando llegó el momento de elegir mi carrera, en la que ahorita ya, gracias a Dios, voy a terminar, me acuerdo que pues yo dije, no sé a dónde aplico. Que de hecho hubieran otras aplicaciones a medicina y a otra carrera en medio de esas, ¿En serio? en universidades privadas, pero al final no se dieron. Y ya llegué en ese momento y dije, no, tengo que elegir algo. Y me acordé de lo que fue mi sueño de antes. Y dije, ¿qué es lo que me gusta hacer? Aprender idiomas, escribir, leer. Entonces dije, bueno, ya había visto las carreras relacionadas a eso antes en la facultad en donde estoy ahorita y ninguna me había llamado la atención, la verdad, porque no se acercaban mucho a lo que yo quería. Ok. Pero ahora que lo había visto en este año, o sea, cuando estaba eligiendo, había una nueva. Y que realmente, o sea, era una antigua, pero como que la dividieron y la Ok. especializaron. Ah, ok. Entonces, la carrera se llama Lingüística aplicada en la enseñanza y traducción del inglés. Ok. Entonces, pues como que esa me convenció más, ¿no? Dije, tengo traducción, tengo enseñanza, tengo como que el lenguaje como ciencia, o sea, se ve más completa y se ve más orientada a lo que yo quiero hacer. Y todavía tenía mis dudas, entré a investigar y cuando vi el área laboral de esa carrera fue cuando dije, bueno, Yes. o sea, esto me llama la atención. Porque pues puedes traducir, ser maestra, pero también puedes estar en editoriales, en casas publicitarias, o sea, hay mucho, mucho de dónde elegir. Entonces dije, bueno, pues es algo que se me da bien. Dije, si acaso no me llega a gustar, por lo menos soy buena en esto. Ok. Porque pues para ese punto, o sea, yo ya hablaba inglés. Ok. Entonces dije, pues nada más ese... Y escribías a diario. Sí, Aparte. o sea, entonces era como que, bueno, no debe de estar tan difícil, es algo que me gusta, pues vamos a darle. Pero era como que, De hecho, Por hacerlo. volví a orar. Que obviamente yo seguía platicando con Dios, seguía yendo a la iglesia, Ujú. pero tenía esta distancia con Él. Sobre todo en ese tema. Sí, porque yo seguía guardando ese rencor de, no puedo creer que me permitiste entrar ahí y mira cómo se dieron las cosas. Y por un lado era eso y por otro lado era como que, pero confío en que vas a hacer algo. Entonces era mi fe contra mi duda, mi fe contra mi duda. Sí. Y eso me hacía como que mantenerle una distancia. Pero pues me acuerdo que esa vez otra vez oré y le dije, si paso este examen, otra vez en la misma universidad, pues es que me quieres ahí. Y si no, pues busco qué otra cosa. Si regreso a medicina, si me cambio a otra carrera, o sea, otra vez no sabía qué onda. Sí. Pero dije, bueno, si paso el examen, pues ahí es. Y me acuerdo que otra vez me puse a estudiar, pero esta vez no le eché tantas ganas. Ok. Porque tenía... Sí, sí, sí. Sí, o sea, ay, no. Fue todo un proceso mental muy extraño. Entonces, ¿Todo esto lo platicabas con alguien o lo llevaste tú sola? no, sí lo platiqué. Ah, ok. A lo largo de estos años, de hecho, saludos a mis amigas que me aguantaron estas pláticas mucho tiempo. Ok. Repetía lo mismo y lo mismo y lo mismo, de que no estaba segura si estar en medicina, si no estar en medicina, y me deprimí otra vez. Sí. Ya. Y siempre sacaba el tema, siempre lo sacaba. Porque ya cuando me salí, pues fue más fácil platicarles a las personas cercanas. Claro. No se lo decía a mucha gente fuera de mi círculo personal, porque aún me daba vergüenza. Sí. Pero sí lo ventilé. Sí, Lo ventilé. Lo saqué. Mira, es que sabes qué, Abby, yo me quedé pensando ahorita, tú decías, digo, me voy a regresar un poquito, ¿no? Y ahorita regresamos a esta parte. Pero creo que es importante. Decías, mencionaste esta paradoja de quiero estar, pero no quiero estar. Y ahora comprendo perfectamente. O sea, eso que tú dices, yo lo entiendo, pero literal, ¿no? O sea, en algunos lugares donde he estado y se ha dado la oportunidad de conversarlo, digo, en alguna iglesia de pronto, pues yo lo he dicho, ¿no? Cuando yo quería estudiar, o cuando me fui a estudiar teología, yo no quería estar ahí, pero sí quería, ¿no? O sea, experimenté exactamente lo mismo que tú estás planteando. Y me queda claro que esta sensación la vivimos todos. O sea, Claro. en algún momento de tu vida tienes que enfrentarte con, no quiero hacer esto que estoy haciendo, pero es que sí lo quiero hacer, Sí. o lo tengo que hacer, que a veces eso es peor, ¿no? Sí, porque no tienes opción.
y es muy importante, creo, he visto que es muy importante hablarlo, conversarlo, porque entonces la gente tiene oportunidad de tener esta apertura de decir, hey, yo me siento igual, ¿qué se hace, no? O sea, ¿qué procede? Y esto va a ser así, o sea, yo lo sentí en ese momento, a lo mejor es el momento más gráfico que puedo recordar, pero no fue la única vez. O sea, a lo largo de mi vida me he tenido que poner en situaciones en las que digo, no quisiera, pero a la vez sí quisiera, y es una situación complicada. Y al final lo que hace la diferencia, creo, digo para cerrar este punto y regresar a la historia, creo que lo que hace verdaderamente la diferencia es qué es lo que te motiva a tomar la decisión. O sea, porque puedes tener suficientes argumentos para querer y suficientes argumentos para no querer. Al final tienes que tomar una decisión sí o sí, y tienes que darle más peso a ciertos argumentos que a otros, ¿no? Claro. O sea, al final es así. Entonces, cuando se trata de Dios, creo que no hay mucho margen de fracaso, ¿verdad? Claro. Porque de alguna manera Él, aunque las cosas no salgan como queremos, de alguna manera sí tenemos esta facilidad, por decirlo así, de decir, hey, Señor, como tú, ¿no? Como le dijiste, tú me trajiste aquí, pues tú tendrías que hacer algo en teoría, ¿no? Y si no lo haces, pues ¿qué onda? Era lo que estabas experimentando. Ajá. Pero bueno, entonces regresamos al hecho de que no estudiabas tanto para el examen, precisamente por este asunto que habías vivido, pero ¿cómo te fue? Pues me fue bien. Sí. Sí estudié, pero pues no con la misma intensidad. Y presenté y yo sentía que no me iba a pasar. O sea, yo dije, no, o sea, no me supe varias preguntas, sobre todo en matemáticas otra vez. Y no sé, siento que fue muy diferente al de medicina. O sea, incluso el de medicina lo sentí más fácil, o más bien que yo estaba más preparada para ese que este. Entonces dije, bueno, o sea, como que si paso, es que ahí debo de estar. Si no, pues no. Y seguía orando, y seguía orando, seguía orando. Ya llegaron el día del resultado, otra vez los daban el sábado, otra vez me esperé hasta la noche, pero esta vez no era como que... Una alta expectativa. Era como que, bueno, vamos a ver si pasa o no. Y me acuerdo que creo que estaba en el porche de mi casa, en el jardín, y ya, esta vez lo vi en el celular. Sí, tenías menos expectativa. Sí, o sea, ya no hice como que todo un ritual, ¿no? Sí. Entonces ya vi y lo aceptada. Y yo me sentí bien rara. O sea, no me sentía ni feliz ni triste. Era como que, bueno, ok. Y ya le dije a mi familia y como que, pues felicidades, qué bueno que pasaste. Y yo, sí, gracias a Dios. O sea, y dije, bueno, pues ya. Y ya empecé esta carrera. Y me acuerdo que los primeros meses yo era una queja andante. Porque... ¿En qué sentido? Seguía comparando mis días en medicina con los que ahora tenía en esta carrera. Y como los primeros semestres son de tronco común, tenía muchas materias que yo decía, ¿para qué tengo esto? O sea, sí. ¿Qué propósito tiene? No tiene nada que ver con mi carrera, o si tiene algo que ver, no es muy relevante como para verlo por 6 meses. Y me desesperaba mucho. Entonces era como que, ay, no me gusta esta carrera, no me gusta esta carrera. Y seguía pensando en medicina, de que no, es que, no, ¿esto qué? Y así, o sea, yo era queja y queja y queja. Y pues bueno, entonces ya fue avanzando mis clases y todo, primero, segundo, tercero. Y entonces ya empezaron a integrar materias de mi carrera. Y me acuerdo que sentí el cambio. Y entonces dije, bueno, no está tan mal. Ya está más interesante. Sí, porque en los primeros semestres yo no me veía en esa carrera. O sea, yo no me veía, no sabía. Dije, pues bueno, la voy a terminar, pero ¿qué voy a hacer? O sea, incluso en un momento, o sea, porque yo estaba tan terca y tan segura de que de seguro era medicina. O sea, yo era como que termino esta, trabajo de lo que sea y vuelvo a medicina. O sea, a estudiarla en otra universidad. O sea, yo terquísima. Y ni siquiera sé por qué, pero yo creo que se ligaba con todo lo que ya te mencioné. Lo anterior. De que mi orgullo, el querer una carrera con propósito, etc. Entonces, pues bueno, ya empecé a sentir las materias más enfocadas, mis maestros igual, o sea, muy buenos maestros, la verdad, que hasta la fecha, siempre que los veo en mis horarios, digo, quiero con este, porque explicaban muy bien.
más de traducción, más de lingüística, que fonética, que fonología. Entonces le empecé a agarrar cariño y yo no tenía ningún amigo en la carrera. Pues bueno, esos semestres ya empecé a hablar con más personas. Ahorita, gracias a Dios, ya me llevo bien con muchos y eso hace más disfrutable el Claro. proceso. Pero conforme se fue desarrollando todo hasta el día de hoy, estoy muy feliz con la carrera y me sorprende tanto cómo llegué a este punto. Okay. Que me emociona mi carrera. Me emociona lo que voy a hacer después de mi carrera. Sí. Aún no tengo muchas cosas claras, pero como que el panorama se fue transformando. Entonces, hasta hace poquito, que te digo, ya voy en el 8º semestre de 10, gracias a Dios. Ok, ya. O sea, ya. Pues me hizo clic todo esto. Y hace poquito, unos años atrás, pude finalmente quitarme este rencor de mi corazón que tenía hacia cómo Dios dejó que las cosas pasaran. Y lo dejé ir sin tener la perspectiva clara, pero pues un poco menos turbulenta que antes, Claro, ¿no? claro. Entonces dije, bueno, o sea, ya estoy más tranquila en esta carrera, no tengo tanta presión, tengo más tiempo para hacer otras cosas que me gustan, mi salud mental está mucho mejor, y etcétera. ¿Cómo te hizo clic? Dices, me hizo clic, me hizo clic. ¿Cómo fue que te hizo clic? ¿Qué pasó? ¿En qué momento dijiste, ok, este camino era mejor? ¿En qué momento dijiste, bueno, señor, ya, hagamos las paces? ¿O cómo? No sé, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es que aún eso fue un proceso. Toda esta situación fue un proceso demasiado largo, porque me hizo clic en muchas ocasiones, pero Ok. hasta hace poco fue como que el clic final. ¿Cuál fue el clic final? Porque me puse a ver hacia atrás y entonces me di cuenta que terminé en donde siempre quise desde el principio. Ok. O sea, si mi yo de 13 años, incluso más chica, mi yo de 10 años, supiera en qué carrera estoy y qué estoy haciendo, sería su sueño hecho realidad. Ya. Y yo creo que siempre fue mi pasión, porque lo fue cuando no tenía ningún otro factor acechándome. Alrededor, sí. O sea, eso fue lo Cuando que era solo tú. Ajá, lo que me gustaba y punto. No consideraba dinero, no consideraba prestigio, no consideraba nada más que lo que me gustaba y lo que era bueno. Entonces, como que terminé en donde siempre quise, sin yo realmente Sí. planearlo. Entonces, Sí. como que fue el clic final. Pero antes de eso, o sea, conforme he podido ir desarrollándome todos estos años, Sí. me di cuenta que si yo no hubiera estado en medicina y hubiera pasado por todo eso, yo no sería la persona que soy ahora en muchos sentidos que importa. O sea, Ok. porque yo no sabía lo orgullosa que era antes, Ok. lo atada que estaba a lo que los demás pensaban de mí y, o sea, lo atada que estaba a la validación de otros en lo académico, que al final de cuentas no podía disfrutar completamente lo que estudiaba, porque siempre tenía esa presión externa. Ya. Y ahorita puedo disfrutar de lo que aprendo porque me gusta. Todavía batallo con lo otro, pero sin duda como que siento que se rompieron muchas ataduras que me perjudicaban gracias a ese proceso tan difícil que viví en medicina. Porque como que me bajó los humos de pensar, yo puedo con todo, de que Claro. yo, o sea, medicina sí la paso, o sea, y no es malo como que o sea, tener confianza en tus habilidades, nada, Claro. pero llega un punto en el que eso ya no es confianza, es arrogancia. Sí. Entonces, como que me equilibró en ese sentido, me enseñó la importancia que es apoyarse en otras personas y lo importante que es aprender de otras personas y ver mis propios errores. O sea, es que fue un proceso total. Fueron muchas cosas que aprendí gracias a ese periodo tan difícil.
Y ahora que ya veo hacia atrás, es como que, wow, si yo no hubiera pasado por ahí, yo creo que no sería ahorita lo que es. No serías tan feliz tal vez, no te sentirías tan plena. Sí. Es muy interesante, ¿no? Lo que dices. Yo te iba a preguntar eso, te adelantaste, ya lo contaste, que bueno. Yo te iba a preguntar, ok, ¿y qué sentido le das al estudiar medicina? Porque según lo que platicaste y no has dicho lo contrario, ¿tú de verdad crees que Dios te guió a que estudiaras medicina? Esos 4 semestres, ¿fueron 4? 3 semestres. No, pero O sea, repetiste sí, sí, uno, sí. ¿no? 3 semestres. O sea, ese año y medio, de verdad, ¿tú de verdad crees que Dios te guió por ese proceso? Sí. Y mira, Abby, aún diciendo esto, por eso creo que es más valioso lo que estás diciendo. Aún diciendo eso, va a haber quien pueda tener una opinión distinta, ¿no? O sea, de Claro. la conclusión a la que has llegado, realmente es irrelevante, ¿no? Porque al final nos estás contando la conclusión a la que has llegado, con la que te sientes bien, con la que te sientes plena, ¿verdad? Y al final de eso se trata. O sea, al final de eso se trata. Creo que no es tan complicado, pero nos pasa siempre, ¿no? O sea, estamos siempre pensando, como ya dijiste, en lo que otra persona puede opinar. Estamos siempre tratando de hacer que la percepción de otros encaje con la nuestra. Eso solamente nos va a hacer no sentirnos bien con nada, ¿no? O sea, al final, eso es lo único que va a suceder. Sí. Por tu fe, por tu conocimiento de Dios, por tu relación con Él, pues tú decides ver estas cosas que nos has platicado, que otra vez cualquiera podría decir, no, pues no es Dios. Bueno, para ti tal vez no es Dios, para ti sí lo es, y eso es suficiente. O Sí. sea, si tú decides que eso es Dios, hablándote de diferentes maneras, guiándote de diferentes formas, pues el resultado es este. El resultado es que te sientes plena, el resultado es que te sientes en paz, el resultado es que hiciste las paces con Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y qué bonito, porque en realidad, olvídate de la historia, olvídate de todo lo que platicamos. Creo que sí es eso lo que todos buscamos. O sea, Claro. al final, en el fondo, sí estamos buscando estar en paz. Sí estamos buscando sentirnos plenos. Sí estamos buscando sentirnos felices en donde quiera que estamos, ¿no? Donde quiera que estemos. Y eso es algo que con la ayuda de Dios has logrado, Claro. ¿verdad? Así Gracias a que, Dios. pues eso es excelente. Así que, ¿cuándo sale tu libro? Ah, Esperemos que pronto. ¿Sí? Ok, Pues ojalá. Sí, sí, todavía sí. sigue siendo un sueño. Perfecto. Ya no escribo como antes, aún tengo ahí unas cosas con las cuales trabajar, pero si Dios quiere, ojalá y algún día se me cumpla. Excelente, muy bien. Pues ahí estaremos al pendiente de cuando salga. Y pues, antes de ir cerrando la historia, Sí. es que me hiciste recordar de que Ah. hacer las paces con Dios. Vuelvo a lo que decías antes, que es lo importante de expresar cómo realmente te sientes a Él. Ah, sí. Porque eso fue lo que realmente me liberó en su momento. Fue muy difícil llegar hasta ese punto y agradezco a Dios porque nos tiene paciencia. Sí. O sea, aún en mi rencor, aún en mi distancia y en mis dudas, Él esperó hasta que yo estuviera lista para dejarle saber lo que Él ya sabía, que yo se lo pudiera contar, que lo pudiera trabajar de tal forma que entendiera lo suficiente y lo demás tuviera esa fe de dejarlo en sus manos. Entonces hoy en día obviamente sigo batallando de repente, pero me ha librado de muchas cosas, tanto mentales como en mi vida completa. En el día a día, sí. Entonces, pues sí, ahora que veo hacia atrás y te decía, una de las cosas que no me dejaba irme de medicina era el sentir que tenía un propósito ahí. Okay. Y ahora con esta carrera terminé siendo algo que nunca pensé ser, porque como te digo, yo siempre he sido muy reservada, más en el lado introvertido que en el extrovertido. Y me acuerdo que de hecho en el último año de prepa, cuando estábamos viendo las carreras, yo dije, no sé qué vaya a hacer, porque pues estaba confundida, pero lo que sí nunca voy a hacer es maestra de kinder. ¿Y qué pasó? Pues ¿Terminaste de maestra de terminé siendo maestra de inglés de kinder. Ok. Y la verdad, fue un lugar en el que nunca pensé estar, pero que disfruté tanto. Digo, porque ahorita ya no trabajo en un salón de kinder como tal, sigo dando clases, pero esa época aprendí tanto de los niños, me hicieron ver la vida de una manera totalmente diferente que a veces como adulto pierdes esa perspectiva tan pura, tan brillante, no Ajá, sé. sí.
que yo dije, wow, o sea, si yo hubiera podido elegir estar aquí, nunca lo hubiera hecho, pero Dios me trajo hasta aquí porque sabía que lo necesitaba y que iba a aportar a mi vida de una manera bastante significativa. Claro. Y que primero Dios, eso deseo, yo también haya podido aportar de una buena manera a la vida de mis alumnos. Entonces, ahora que estoy en este campo, sin duda ser maestra tiene mucho impacto, Sí. tiene mucho propósito, y me siento bastante feliz con eso. Y es que, ¿sabes que te iba a decir algo más que en su momento se me olvidó, pero ahorita que lo volviste a mencionar, cabe? Es que el propósito en realidad no está como tal en la carrera, ¿no? O sea, porque en realidad, digo, hay muchas carreras con propósito y cuando ves a los egresados dices, mejor le sacas la vuelta, ¿no? O sea, pues sí, esa es la verdad. Y creo que el verdadero propósito pues está en el corazón, ¿no? Y creo que cuando somos Claro. creyentes entendemos que es Dios el que lo pone ahí a través del Espíritu Santo. O sea, este deseo de ayudar, de servir, pues lo pone Dios. Sí. Y por eso decía también, digo, esto cabe también en el contexto de las diferentes carreras, pues no todos van a ser iguales, ¿verdad? O sea, no todos vamos a servir de la misma manera, Exacto. pero todos somos necesarios. O sea, todos somos necesarios en realidad, en un momento u otro, en un lugar u otro, pero todos somos necesarios, ¿no? Entonces, pues esto es importante, ¿no? Si no le encuentras propósito a tu vida, pues empieza a plantearte a lo mejor cómo puedes ayudar a alguien más y de pronto le vas a encontrar propósito, Sí. ¿no? Le vas a encontrar un propósito. Porque de hecho, como mencionas, o sea, la respuesta siempre estuvo en el talento que Dios me dio desde pequeña. Y Dios da talentos, pues como dices, diferentes a cada persona. Correcto. Y tienen un propósito. Que incluso a veces, aunque no estudies nada, o sea, tienes tu propósito y tienes un trabajo que hacer según las muchas habilidades que tienes. O sea, porque no necesitas una carrera para tener habilidades. O sea, Dios te las da. Y ya pues tú decides si desarrollarlas o compartirlas. Así Pero es. Siento que eso también es muy bonito y es algo que igual ahora puedo apreciar más gracias a todo eso. Lo que dices, de que cada quien sirve diferente y cada quien tiene su área, ¿no? Y siento que es demasiado bonito cuando te pones a pensarlo. O sea, no sé, como que todos nos complementamos. Sí. Y no sé, es muy bonito. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Así que, pues, Abby, acercándonos al final, me gustaría que te tomaras un momento para compartir un último mensaje a quienes nos ven y nos escuchan. Bueno, pues le decía aquí a Jonathan que recordando toda esta historia para compartirles hoy, me fui a mis diarios pasados, donde escribí en su momento, ¿verdad? Y traje uno. Entonces, les voy a compartir esto y luego algo más. Pero en ese proceso en el que yo estaba viviendo, me acuerdo que puse mi versículo favorito del momento. Ok. Y es el que se encuentra en Filipenses 4:6, que es, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En ese momento obviamente era muy difícil para mí hacer eso, Sí. como ya vimos, pero aún así, pues trataba de mantenerme con esperanza y con fe. Y escribí, que no lo voy a leer como yo lo escribí, se los voy a dedicar a ustedes, que Dios está al control y que Él no se olvida de ti. Que aunque a veces te parezca que no te escucha, en realidad Él está atento a lo que sucede en tu vida y tiene un plan con propósito para ti que poco a poco descubrirás cuando sea tiempo. Él siempre está dispuesto a escucharte y pues es algo por lo que debemos estar agradecidos. Y pues ya para finalizar, me acordé, perdón. No, tranquila. Me acordé de una frase que me dijo mi tía, que también fue hace poquito, porque el año pasado fue de bastantes pruebas y retos. Sí. Y todavía tengo que mejorar muchas cosas, etcétera. Y a veces me llega este sentimiento de, es que no lo estoy haciendo bien. Es que las cosas, o sea, ¿qué tal si el plan de Dios, o sea, no lo estoy haciendo como debería de hacerlo? ¿Qué tal si por mis errores ya no va a poder cumplir su propósito, o sea, o lo que Él tiene para mí, ¿no? Sí. Y me abruma.
Entonces mi tía me dijo una frase que se me quedó y que hoy estuve pensando, que es que pensar en Dios como un GPS. Un GPS no solamente te dice hacia dónde ir, sino que también te redirige. Si te vas por un lado que no era, te da la ruta necesaria para regresar hacia donde tienes que llegar. Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva, es como, ok, no pasa nada. Dios sigue enfrente, no importa si de repente me equivoco, no importa si de repente algo falla o si no entiendo hacia dónde voy, Él me lleva por donde necesito ir. Porque incluso en el GPS, no sé si les ha pasado que de repente te marca una ruta, o sea, tú pones hacia dónde quieres llegar y te da, o sea, te lleva por calles que tú dices, ¿por qué paso por ahí? O sea, si puedo irme por acá y llego antes o no sé. Y a veces el GPS te lo marca porque hay un accidente que tú no sabes qué pasó, hay tráfico, hay alguna construcción, o pues simplemente el GPS detecta que es mejor que tú vayas por ahí. Y uno decide si irse por ahí o no, pero, o sea, hay una ruta por algo. Entonces eso a veces también pasa. Dios sabe por qué nos quiere llevar por donde vamos, por qué las cosas pasan. A lo mejor, o sea, volviendo a un punto que hiciste antes, a lo mejor yo me equivoqué, o sea, pero me redirigió. Y al final de cuentas, toda esa experiencia yo no lo veo como tiempo perdido en este punto, sino un proceso que me llevó a mejorar tanto mi persona como mi desarrollo académico profesional y también mi relación con Él. Totalmente. Porque te abre la perspectiva de una manera que si no hubiera pasado no lo hubiera podido ver así. Entonces, pues simplemente confiar en que Él tiene un plan siempre, aunque sea difícil, aunque no lo veamos, y avanzar, confiando en que va al volante, ¿no? Así es, Abby, pues muchas gracias por tomarte el tiempo un gusto. De compartir esto con nosotros. Y también gracias a quienes han llegado hasta este momento del episodio. Estoy seguro que mientras hablábamos pensaste en alguien o incluso en ti mismo. Pero si pensaste en alguien, compártele el episodio. Deja que la información le llegue directo y deja que Dios le hable, ¿verdad? A través de la historia que Abby nos acaba de contar. Ayúdanos entonces pues a compartir el episodio y lo que aparezca por ahí en la semana de esta misma historia para que esto pueda ser de bendición para muchas personas. Recuerden suscribirse, recuerden darle like al video, compártanos, escríbanos ahí desde donde nos están observando. Y bueno, pues ya saben, cada viernes estamos subiendo un nuevo episodio para que estén al pendiente en todas las plataformas. Antes ya de despedirnos, Abby, ¿podrías decir que Dios nos oye? Definitivamente. Sí, bueno. Él nos oye. Pues Abby, un regalito para ti. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y un consejo para todos ustedes. Ora hoy, confía siempre. Esto es Juan, Él nos oye. Nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga.